Estás en Somos de Ciencias. Hoy vamos a repasar para un examen de Física y Química de primero de bachillerato. Empezamos. Y como os decía, hoy vamos a hacer unos ejercicios de una ficha que habéis mandado vosotros. Pero como siempre os la dejo, ya sabéis, en la descripción, el primer link, pincháis y ahí están los enunciados. Entonces veréis que son unos cuantos, pero son de estas tres temáticas. Así que para que el vídeo no se haga muy largo, voy a hacer unos pocos problemas por cada vídeo y este es uno de ellos. Si queréis que haga un problema que no sale en este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Pues tan fácil como suscribiros y dejarme en comentarios qué problema queréis que haga el siguiente. Así que nada más, ya vamos con el vídeo. A por ello. Problema 6. Nos dicen que tenemos una barca en la que van dos amigas, aunque ese último dato es indiferente, y que en un momento dado hay un agujero en la barca y empieza a entrar agua. Y nos preguntan que cuánto tiempo tiene que pasar para que la velocidad se reduzca en un 60%. Y nos dicen que la masa de la barca, cuando se empieza a hundir, es esta. Vamos a ver qué quiere decir todo esto porque aquí hay mucha letra y de hecho, como veis, va a ser un problema que no vamos a tener que utilizar mucho número. Entonces, inicialmente, tenemos la barca con su masa inicial y que va a una velocidad inicial. ¿Qué pasa? Que cuando se hace el agujero y empieza a entrar agua, la masa de la barca tiene que variar. ¿Por qué? Porque como entra agua, ya no solamente el peso de la barca, bueno, mejor dicho, la masa de la barca, sino también la masa del agua. Entonces, la masa en cada momento de la barca es la masa inicial por 1 más 0,05 por T. Es decir, depende la masa, depende del tiempo, porque cuanto más tiempo pase, más agua entra y más va a pesar la barca. ¿Vale? Lo que tenemos es que según vaya entrando el agua, va a ir inundándola cada vez más. Y entonces la barca va a pesar cada vez más en función de esta ecuación que nos dicen. Bueno, nos dicen también que la velocidad va a pasar a ser un 60% menor. ¿Que cuánto tiempo va a tardar? Bueno, para que sea un 60% menor, nos tiene que quedar un 40% de la velocidad inicial, porque si la bajamos un 60 nos queda un 40. Entonces, lo que tenemos que saber, y esto no nos lo dicen, pero lo podemos deducir, es que nuestra velocidad final va a ser un 40% de la velocidad inicial. ¿Cómo pongo un 40%? Como un 0,4 de esa velocidad inicial, que es v0. A partir de esta premisa, empezamos el problema. Una vez aclarado eso, ¿cómo vamos a resolver el problema? Pues aplicando la conservación del momento lineal. ¿Qué implica eso? Que el momento lineal en el estado inicial, P sub 0, va a ser igual al momento lineal en el estado final, P. O lo que es lo mismo, que el incremento de momento lineal es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque si el inicial es igual al final, es que no ha habido variación entre ellos. Por tanto, dicha variación o dicho incremento es 0. Ahora, ¿qué es cada uno de los momentos? Pues sabemos que el momento, la definición de momento lineal es masa por velocidad. Por lo tanto, si aquí tengo momento inicial, voy a ponerlo como masa inicial por velocidad inicial. Y aquí, como tengo momento final, voy a ponerlo como masa final por velocidad final. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es meter en esta fórmula tanto esta ecuación de m como esta ecuación de v. Porque la m0 y la v0 no me la dan, pero no cambian, son esas. Entonces, esto lo dejo igual y pongo que m0 por v0 es igual a, y en vez de m, como decíamos, ponemos m0 por 1 más 0,05 por el tiempo y por la velocidad por 0,4 por v0. Al hacer esto, ¿qué ocurre? Pues que como tenemos todo multiplicando y se repiten tanto la m0 como la v0 a ambos lados del igual, podemos tachar esta m0 con esta m0 y esta v0 con esta v0. Por tanto, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que aquí, como se ha ido todo, no es un 0, es un 1. Es un 1, ¿vale? Porque es como que aquí estamos multiplicando 1 por esto, porque al multiplicar por 1 no me cambia nada, pero el 1 no lo tacho. Entonces, se me queda aquí 1 igual a ese paréntesis de 1 más 0,05 por t por 0,4. ¿Qué tengo que hacer con esta hora? Pues despejar el tiempo, que es lo que me están preguntando. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es traerme este 0,4 que está aquí multiplicando, me lo voy a traer aquí a este lado dividiendo. Entonces voy a tener 1 entre 0,4 es igual a 1 más 0,05 por el tiempo. Ya puedo quitar el paréntesis porque ya me he traído 0,4 aquí dividiendo. Bueno, pues ese 1 entre 0,4 me da que 2,5 es igual a eso mismo, 1 más 0,05 por t. Esto es una ecuación de primer grado, bueno, ya lo era antes, pero como digo, solamente tenemos que despejar la t. Entonces vamos a pasar primero este 1 aquí restando, que cuando reste, lo pongo ya directamente, va a quedar 1,5 igual a 0,05
0,5 por t, y entonces aquí ya la t la quiero despejar, este 0,05 que está multiplicando lo paso aquí dividiendo. Entonces me va a quedar que 1,5 entre 0,05 es igual al tiempo. No os preocupéis si os queda la incógnita a la derecha. A mí me da igual decir que 1,5 entre 0,05 es igual a t, a decir que t es igual a 1,5 entre 0,05. Es decir, no tiene que quedar la t aquí a la izquierda, es lo mismo. Porque es un igual, porque es una ecuación. Si fuese una ecuación, sí que no daría igual. Pero cuando son iguales, sí. Bueno, pues dicho eso, esa t, ese tiempo, me queda de 30 segundos. Y ese ya es el resultado. Es decir, a los 30 segundos, la barca reducirá su velocidad en un 60%. Y listo. Problema 8. Tenemos un conejo que va dando saltos de 1 segundo y en esos saltos avanza 2 metros y alcanza una velocidad de hasta 0,5 metros. Por eso sé que la trayectoria va a ser de esta forma y por tanto va a ser un tiro parabólico. Ese tiro parabólico va a llevar una velocidad inicial y un ángulo alfa que ambos desconocemos y que precisamente tenemos que sacar en el apartado A la velocidad inicial tanto en su forma vectorial como en su forma de módulo y en el C, como os decía, el alfa. Y en el B también nos piden la velocidad con la que llega al suelo, también en su forma vectorial como en su forma de módulo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por descomponer esta velocidad inicial en los dos ejes, porque como decimos es un tiro parabólico y va a tener velocidad inicial en los dos ejes. Entonces, en el eje X y en el eje Y. En el eje X es v sub 0 por el coseno del ángulo y en el eje Y es v sub 0 por el seno del ángulo. ¿Por qué sé que en el X es el coseno? Porque tal y como yo he dibujado el ángulo, este ángulo está tocando al eje X en el dibujo. Entonces, al que toca es el coseno, al que no toca el Y, es el seno. Lo que ocurre es que no tengo ni idea de cuál es la V0 ni cuál es el alfa, entonces lo tengo que dejar así. ¿Cómo sigo? Pues viéndome a esta tabla que os he puesto, que es la posición y la velocidad para ambos ejes. Como en el eje X tenemos un MRU, esta es la ecuación de posición y esta es la velocidad, y como en el Y tenemos un MRUA, esta es la de posición y esta es la de velocidad. Fijaos que en la de eje X la velocidad no cambia, es la final como la inicial, porque como es el MRU siempre a la misma velocidad. Pero en el Y sí. Y en cuanto a la de posición, pues ya sabéis, la de posición del MRU y la de posición del MRUA. He descompuesto, también os digo, estas velocidades, por eso, porque aquí me aparecen v sub 0 en X y v sub 0 en Y, y aquí igual, por eso lo necesitaba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues utilizar estas ecuaciones de posición y sustituir en ellas los datos que sí conozco y que están puestos en el dibujo. Entonces, para la X, yo voy a poner que mi X final son los 2 metros, así que 2 igual a la posición inicial, 0, más la velocidad en X, que es esta, v sub 0 por el coseno, v sub 0 por el coseno de alfa, por el tiempo, que sabemos que tarda un segundo en hacer el salto. Bueno, antes de ir con la Y vamos a dejar esto ya como que el 0 no hace falta que lo ponga y puedo dejarlo como 2 es igual a, y aquí el 1 pues no pinta nada, o sea, lo puedo quitar, simplemente v sub 0 por el coseno de alfa, porque es multiplicar por 1, lo puedo dejar así. Vale, eso en cuanto a la X. Ahora, en cuanto a la Y, tengo dos opciones. O sea, la ecuación es la misma, pero tengo dos opciones de datos, me refiero. Yo puedo utilizar o bien una Y final de 0 metros, ¿vale? Porque no, el 2 es de la X, pero al final aquí, cuando ya hace el salto, el conejo llega a 0 metros de altura. Sale de 0 metros de altura y llega a 0 metros de altura. Entonces, si utilizo esa Y final de 0 metros, tengo que utilizar el tiempo de un segundo. Pero entonces, ¿por qué me dan aquí este 0,5? Pues porque han querido, pero en verdad no hace falta. Pero si quiero utilizar este 0,5, que es la otra opción, el tiempo no puedo equivocarme y no puedo utilizar el de un segundo. Porque cuando está en 0,5 metros, no ha hecho el salto entero. Y por tanto no ha tardado un segundo. Cuando está en 0,5 metros, ha hecho justo la mitad del salto. ¿Por qué sé que ha hecho la mitad del salto? Porque decíamos que empieza a la misma altura que la que acaba. Cuando eso se cumple, como es el caso, la altura máxima se llega justo a la mitad del tiempo. Entonces, quiere decir que a este tiempo es de 0,5 segundos, la mitad que el del salto entero. Entonces, como os decía, yo ahora en esta ecuación, si pongo aquí una Y final de 0, de altura al final, tengo que utilizar un tiempo de 1. Y si pongo una altura final de 0,5, tengo que utilizar un tiempo de 0,5 también. Voy a utilizar el de 0,5 porque me lo han dado, bueno, el 0,5 metros porque me lo han anunciado y por utilizarlo, pero podría hacerlo con el otro igualmente. Entonces, dicho eso, altura final 0,5 es igual a altura inicial, que es 0, más v sub 0 en Y, que es v sub 0, esta vez por el seno de alfa, como habíamos visto, por el tiempo, que como digo, voy a poner el 0,5,
menos un medio de g, que es menos un medio de 9,8, por el tiempo, otra vez, el 0,5 al cuadrado. Como digo, si aquí hubiese puesto una altura final de 0, aquí y aquí hubiese puesto un 1. Me saldría igual de bien el problema. Haciendo esto un poco, el 0,5 me queda igual, este 0 lo puedo quitar, no lo pongo, y el 0,5 este lo voy a pasar aquí delante, por v0, seno de alfa, menos un medio de 9,8 es menos 4,9, y luego haciendo el 0,5 al cuadrado es 0,25. Bueno, si seguimos haciendo eso, tenemos que 0,5 es igual a 0,5 por v sub 0 por el seno de alfa menos 1,225. Lo que voy a hacer ahora es, fijaos que aquí me ha quedado, en la del eje X, me quedaba despejado v sub 0 por el coseno. Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar v sub 0 por el seno. ¿Cómo lo hago? Primero voy a traer esta parte de aquí que está restando, la traigo aquí sumando. Entonces, al sumar esto, me queda 1,725, que como digo es sumar el 0,5 más esto aquí, porque como está restando, pasa sumando. Y aquí me queda al lado derecho 0,5 v sub 0 por el seno de alfa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es traerme este 0,5 aquí dividiendo, que al traer dividiendo queda 3,45 igual a v sub 0 por el seno alfa. Como digo, el 3,45 viene de dividir esto entre el 0,5. Vale. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué lo he dejado de esta forma? Porque ahora para resolver y sacar el v0, tanto aquí como el alfa, lo que voy a hacer es un truco matemático, que es dividir una ecuación entre la otra. ¿Por qué? Porque aunque tenga dos incógnitas, que son la v0 y el alfa, aquí el alfa lo tengo en el coseno y aquí lo tengo en el seno. Si estuviesen igual, ambos con coseno, ambos con seno, sería más fácil de resolver, pero no es el caso. Entonces, como me queda así, lo que voy a hacer es dividir esta entre esta, y vais a ver rápido por qué. Voy a poner esta de aquí, 3,45 igual a v sub 0 seno de alfa, y abajo voy a poner la otra, 2 igual a v sub 0 coseno de alfa. Y dividiendo como decía. ¿Qué es lo que ocurre? Que al hacer eso se va la v0. Y además consigo agrupar el alfa, en vez de en seno y en coseno. ¿Qué es el seno entre el coseno? La tangente. Entonces, voy a poner en el siguiente paso lo que me da esto, que es 1,725 igual a, lo que me queda en este lado, como decíamos, seno entre coseno, es igual a la tangente de alfa. De aquí entonces ya lo que voy a hacer es la inversa de la tangente, es decir, la cotangente, para sacar qué ángulo existe aquí. Bueno, pues si hacéis eso, hacéis la cotangente de 1,725, os queda que alfa es 60 grados. Y eso ya es la respuesta al apartado C, que fijaos que no estamos yendo en orden como lo estamos haciendo, pero bueno, igualmente nos vale. Y esto sería, como digo, la respuesta al apartado C. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese alfa que nos ha quedado? Pues venir a cualquiera de estas dos ecuaciones, sustituirlo y sacar la v0 en cualquiera de ellas. Por ejemplo, lo voy a hacer en esta de aquí. Entonces, pongo que 2 es igual a v0, que no lo conozco, por el coseno de 60. Bueno, el coseno de 60 da 0,5. 0,5. Entonces tengo que 2 es igual a v0 por 0,5. ¿Qué hago? Traerme a este 0,5 aquí, dividiendo. Entonces me queda que 2 entre 0,5 es igual a v0. Por tanto me queda un v0 de 4 metros segundo. Esa es la velocidad inicial con la que sale el conejo. De la forma de módulo, porque me preguntan también en vector. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Pues volverme aquí y ver cuánto es en la X y cuánto es en la Y, ahora que conozco el dato. Es decir, yo ahora aquí voy a poner que esto es 4 por el coseno de 60 y este es 4 por el seno de 60. Bueno, pues eso me da 2 metros por segundo en la X y 3,45 metros por segundo en la Y. Es decir, que la velocidad inicial del conejo forma vectorial es 2 en el vector Y, o lo que es la en el eje X, más 3,45 en el vector J, o lo que es la Y. Eso en metros por segundo. Y ese ya es el resultado del apartado A, tanto esta como esta.
Y ahora ya por último vamos al B. Ahora el B nos dicen que saquemos la velocidad con la que llega al suelo, tanto en forma vectorial como en forma de módulo. Entonces, ahora sí voy a utilizar, como antes he utilizado las de posición, ahora voy a utilizar las de velocidad. Entonces, mi velocidad en X, como pone ahí, es la misma que la inicial en X, que ya la hemos sacado, que es 2 metros por segundo. Entonces ya tengo 2 metros por segundo. Y la en Y es igual a la inicial en Y, que es los 3,45, menos G, que es menos 9,8, por el tiempo, que es un segundo que tarda en llegar al suelo. Bueno, pues con eso me sale una velocidad final en Y de menos 6,35 metros por segundo. Por tanto, en forma vectorial, la velocidad en el suelo es de 2 en el vector Y menos 6,35 en el vector J metros segundo. Si quiero sacar ahora por último el módulo, pues tengo que hacer que la velocidad es la raíz de esas dos componentes sumadas al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más menos 6,35 al cuadrado. Bueno, pues haciendo eso queda 6,66 metros por segundo. Y ese ya es, tanto este como este, el resultado del apartado B. Y ya estaría listo el problema. Y ahora dejadme que os cuente un pequeño secreto, y es que este problema no tiene ningún sentido, está mal planteado. ¿Y por qué lo sé? Porque pensad que si el conejo sale en Y, ¿vale? Hablamos en el Y, de 0 metros y llega a 0 metros de cuando cae, es decir, salta al principio a la misma altura a la que llega al final, ¿vale? La misma. Cuando eso pasa, la velocidad con la que llega abajo es la misma que con la que sale, solamente que en negativo, es decir, si estamos diciendo que salió con una velocidad de 3,45 metros segundo en el eje Y, debería haber llegado en el eje Y a una velocidad final de menos 3,45 y sin embargo nos sale de menos 6,35 metros por segundo. Y eso es, como digo, no porque el problema esté mal resuelto, sino porque está mal planteado y entonces salen cosas que no tienen sentido. ¿Por qué sé que está mal planteado? Porque aquí hemos visto que nos dice el profe o el enunciado o lo que sea que el tiempo que tarda en dar el salto conejo es de un segundo y a todos nos ha parecido bien, porque nos ha parecido que un salto de un segundo es una cosa asequible. Pero si nos hubiese dicho aquí 80 segundos o 1000 y pico segundos, a todos nos hubiese chirriado. Y sin embargo, el problema lo hubiésemos hecho igual y también hubiese salido, o sea, tendría solución. Otra cosa es que estuviera bien o mal, que estaría mal, como esta. Pero tendría solución como es esta. Y es que el problema es que es imposible, en estas condiciones, no voy a meter por qué, pero en estas condiciones es imposible dar un salto que dure un segundo y que en ese salto de un segundo llegue a esta altura y a esta posición final. Es imposible. Para que eso pase, para que yo llegue a esta altura y a esta posición final, el tiempo del salto, que lo he calculado, lo he echado aquí en la mañana porque me he rayado muchísimo, es de 0,64 segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo podemos fijar nosotros, como digo. Aquí el profe podría haber puesto 80 y no tendría sentido. Y no podemos fijar el tiempo nosotros. ¿El tiempo quién lo fija? La gravedad. La gravedad manda. ¿Quién le voy a decir yo a la gravedad? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar el conejo en caer? No, la gravedad es la que es. Y si tiene que llegar a esta altura y a esta distancia, el tiempo me lo dice la gravedad. Y entonces, para que salga bien, la gravedad dice que este salto tiene que durar 0,64 segundos. Si lo hacéis así, os va a salir el resultado distinto, pero va a salir bien. Y el ángulo va a ser, me parece que de 45 grados, y la velocidad, si no me equivoco, no me hagáis mucho caso, pero creo que era 4,43 la velocidad inicial. Por si lo queréis hacer para probar. Pero el procedimiento en sí es el mismo. Y ya está. Que me pongo aquí a debatir. Así que nada, si tenéis suficiente calle para ir al profe y decirle, profe, lo he resuelto, y además me da cuenta que esto está mal, te corrijo, pues lo podéis hacer, os doy permiso. Y ya está, es el problema 8. Problema 9. Un poco del estilo del problema 6, solamente que esta vez en vez de tener una barca tenemos dos bolas de hámster. Entonces tenemos por un lado a Tina y por otro lado a Godofredo, que sus padres no le querían mucho para ponerle ese nombre. Inicialmente Tina va a 10 metros por segundo y Godofredo está quieto. ¿Qué ocurre? Que llega el momento en el que como Tina se acerca a él, van a chocar y después del choque Tina lleva una velocidad nueva, que por eso le he puesto aquí una comilla para distinguirla, de 5 metros por segundo, y Godofredo también lleva una velocidad nueva, también lleva la comilla, esta vez de 1 metro por segundo. Y entonces nos preguntan cuál es la relación de las masas entre la bola de Tina y la bola de Godofredo. La relación de las masas quiere decir
cómo de grande es una de las bolas, suena fatal, pero cómo de grande es una de las bolas con respecto a la otra, o mejor dicho, cuánta masa tiene una con respecto a la otra, me explico. Por ejemplo, decir que una es el doble, tiene el doble de peso que la otra, o la mitad, a eso me refiero. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues, como antes, la conservación del momento lineal, es decir, nosotros tenemos aquí un momento lineal inicial que lo vamos a llamar P sub 0, y aquí un momento lineal que lo vamos a llamar P. Bueno, como decíamos, ocurre que P sub 0 es igual a P, pero esta vez también decíamos que a diferencia del problema 6 no tenemos un objeto, sino que tenemos dos. Entonces, tanto momento inicial como momento final se componen tanto del momento de Tina más el momento de Godofredo, como este otro, del de Tina también, pero le pongo con la comilla, más el de Godofredo también con la comilla. Y ahora ya sé que cada uno de esos momentos es la masa por la velocidad. Entonces, el momento de Tina inicial es la masa de Tina por la velocidad inicial de Tina, que le he llamado VT. Luego ya pongo los números, pero primero voy a ponerlo en letras. Más el de Godofredo, pues la masa de Godofredo por la velocidad de Godofredo, que este es este. Igual a el momento final de Tina, que es la masa de Tina también, porque esta vez la masa de Tina no está cambiando, no es como antes en la barca, que se inundaba y cambiaba la masa. Ahora, la bola de Tina sigue siendo la misma, entonces pesa lo mismo, lo que ha cambiado es su velocidad, pero su masa no. ¿Qué tengo que poner entonces? Que aquí en vez de V-Tina pongo V-Tina con la comilla, con el apóstrofe. Igual, con Godofredo tampoco cambia su masa, entonces es la masa de Godofredo por la velocidad nueva de Godofredo. ¿Qué voy a hacer ahora? Echar números, es decir, poner los que sí sepa. ¿Qué sí sé? Pues sé que la masa de Tina no la sé, pero sí que sé que su velocidad aquí es de 10. Más la masa de Godofredo igual no la sé, pero sé que su velocidad aquí es de 0. Es decir, que se me va a ir, porque como es por 0, aquí la masa de Tina, de nuevo no la sé, pero sí sé su velocidad nueva, que es 5. Y la masa de Godofredo, que no la sé, pero sí sé su velocidad nueva, que es 1. Dicho eso, aquí me queda. Voy a poner primero el número, porque no sé, tengo esa preferencia. En vez de mt por 10, voy a poner 10 mt, es decir, 10 veces la masa de Tina es igual, por aquí se nos iba esto, 5 veces la masa de Tina, más una vez, o simplemente la masa de Godofredo. ¿Qué voy a hacer? Despejar esta masa de Godofredo, porque tengo la de Tina aquí, la de Tina aquí, voy a pasar las dos de Tina a la izquierda. Y me queda entonces que 10 por la masa de Tina menos 5 por la masa de Tina es igual a la masa de Godofredo. O lo que es lo mismo, 10 veces la masa de Tina menos 5 veces la masa de Tina es 5 veces la masa de Tina. Por eso, 5 veces la masa de Tina es igual a la masa de Godofredo. Es decir, Godofredo es un maldito beso que pesa 5 veces lo que pesa Tina. O también podríamos haberlo expresado como, si este 5 en vez de ponerlo aquí, lo traemos aquí dividiendo, que la masa de Tina es igual a la masa de Godofredo partido 5. Es decir, Tina pesa la quinta parte que Godofredo, que entonces a lo mejor lo que pasa es que Tina es anoréxica, pero una de las dos, y ya estaría el problema 9. Listo. Y este ha sido el vídeo, espero que os haya servido. Si es así, ya sabéis, tiraos un buen like y suscribíos, que ya somos 31, pero este contador tiene que seguir subiendo más. Y lo que os decía al principio del vídeo, si queréis que haga uno de los demás problemas, no tenéis que hacer más que dejármelo en comentarios. Así que nos vemos en la próxima. Chao.